Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandro González Betancor, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Salud Mental El Cribo y les doy la bienvenida a este foro de conversación y debate que lleva por título Contratarme no es una locura y que, como su propio nombre indica, tiene por objetivo hablar sobre salud mental en el ámbito laboral. Nos encontramos en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife de Lanzarote, y me acompañan 7 voces expertas en la temática, ya sea por su profesión o por ser testimonios en primera persona de experiencias en este ámbito. Todas ellas tienen en común, además, que pertenecen a asociaciones que forman parte de la Federación de Salud Mental Canarias, por lo cual han venido hasta aquí desde 5 islas distintas. Gracias a todos y todas por venir y damos paso al primer bloque, en el que abordaremos las barreras más comunes para la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental. Hola, buenos días. Bueno, me diagnosticaron un trastorno mental grave hace unos años, justo en la época que estábamos en la pandemia. En ese momento tuve que dejar mi trabajo y bueno, es verdad que poco a poco me he ido recuperando, pero me he tenido que reinventar a nivel profesional. A día de hoy, la verdad es que me sigue siendo muy difícil en conseguir un puesto de trabajo. Muchas veces pienso que es la sociedad quien subestima mis propias capacidades más que yo misma. Bueno, me gustaría saber qué piensan sobre esto. Muchas gracias. Bueno, comenzamos a exponer sobre este tema que nos plantean. Empezamos por Naira. A fecha de hoy, si echamos la vista atrás, ¿no? Hay desde hace muchos años, pues se han incentivado muchas políticas activas de empleo, ¿no? De cara a la inserción de las personas con discapacidad. Hablamos de que en las empresas ordinarias, por ejemplo, tienen que tener una cuota del 2% de discapacidad, en la empresa pública también un 7% destinado a ellos, pero la realidad, como comentaba antes Alejandro, es que cuesta mucho insertar a las personas con discapacidad, no se llega a esos porcentajes. Y si hablamos de salud mental, pues ya los datos se agravan mucho más, ¿no? Pues porque 8 de cada 10 personas en España con problemas de salud mental no tiene empleo. Las barreras en las que nos enfrentamos, desde mi punto de vista, y aquí sí me gustaría que entre todas aportaran, pues son los mitos y prejuicios, ¿no? Que hay en torno al colectivo a la salud mental, ¿no? Por así decir. Muchas veces esos mitos y prejuicios pues vienen fruto del desconocimiento, de mucha gente no sabe que es un problema de salud mental o no tiene a alguien cercano que lo esté padeciendo, entonces pues por ese desconocimiento quizás estén todos esos mitos. Y después también creo que un factor bastante importante que nos ha hecho mucho daño han sido los medios de comunicación, que muchas veces sacan pues noticias que relacionan directamente la violencia con la salud mental y no es así para nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las barreras, ¿no? Y aquí enlazo un poquito con la primera mesa, es pues esos mitos y prejuicios. No sé si las compañeras aportarían algo más. Bueno, en mi caso, la verdad que, como dice la compañera, sí que he percibido que, por ejemplo, cuando una persona con un problema de salud mental quiere optar a un empleo, por ejemplo, cuando van a una entrevista de trabajo, es como que todo se basa en la discapacidad de la persona, toda la entrevista de trabajo, y al final pues perdemos de vista las capacidades o las habilidades que pueden tener las personas con un problema de salud mental. Esto al final, ¿en qué acarrea? En que tengan una desigualdad respecto a las demás personas. Creo que también es muy importante que tengamos discapacidad o no tengamos discapacidad. Todas las personas tenemos días buenos, días malos. Hay días que vamos a trabajar mejor y días que vamos a trabajar peor. Y creo que eso es fundamental, el tener una visión más diversa, una visión de que todos podemos aportar cosas a la sociedad y sobre todo a la empresa. Creo que es muy necesario que exista todo tipo de discapacidades y todo tipo de personas, porque al final fomentamos valores muy positivos para la empresa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en que casi todo el peso
está en esos mitos y prejuicios del desconocimiento que hay sobre la salud mental. Y yo lo comento muchas veces también con compañeros, el hecho de que no sea algo tangible, no sea algo visible. Siempre lo digo porque es la forma más fácil de entender de por qué esos miedos, ¿no? De qué están basados. Y sobre todo cuando, como comentaba mi compañera, no hay alguien alrededor que te quite todo ¿no? ese peso de encima. Es decir, incluso muchas veces he escuchado lo de, pues si son personas normales, ¿no? Es que ahí está la cosa, ¿no? Y también muy flaco favor a los medios de comunicación. Parece que todos los follones o cuando se arman noticias gordas negativas, tiene que tener enfermedad mental. Pues no, pues como tú bien dices, primero están las personas y sus problemas y sus condicionantes, y no todas tienen una enfermedad. Pero sí que es verdad que desgraciadamente hay poco tiempo, vivimos también en esta sociedad de la inmediatez, hay poco tiempo para que la gente se permita el privilegio, porque al final es un privilegio, de convivir con personas que padecen día a día esa enfermedad, lo hacen de una manera increíble. O sea, para mí es como tener varias mochilas, todas las que tenemos, pues métete otra mochila con otro peso arriba y aún así ten tu mejor cara, explicar a los demás. Siempre es como digamos, siempre ellos están abiertos a la comprensión, pero las personas no somos comprensibles con ellos. Y en eso yo creo que la sociedad ahora mismo pues es algo que falta, no solo para las personas con salud mental, pero con enfermedad mental, pero sí que es como un matiz que falta en la sociedad, ¿no? Esa comprensión. Y decían, ¿no? Yo también he escuchado mucho eso de, no, porque lo de la pandemia nos ha enseñado. Yo creo que al final nos hemos vuelto más individualistas. Aquí sálvese quien pueda. Totalmente. Entonces yo creo que ahí también mal. Creíamos que íbamos a aprender, pero no, desaprendimos. Y le doy la palabra a mi compañera que hace un ratito quiere hablar, ¿no? Sí. Yo quería decir en cuanto al estigma que yo, por ejemplo, como persona con problemas de salud mental, también lo vivo de la siguiente manera, ¿no? La sociedad es como que nos tiene miedo. Nos tacha de gente vaga, nos tacha de gente incapacitada, nos tacha de gente que no tiene habilidades suficientes para hablar con otras personas incluso. Y yo vivo con el miedo de tener que estar justificando cada uno de mis pasos, cada una de mis palabras, cada una de mis acciones. Entonces, ¿en qué me repercute a mí el tener que estar justificándome todo el rato? Simplemente validándome delante de las personas para que sepan que igual que tengo un problema de salud mental, también soy persona. O sea, no soy un diagnóstico con patas. Y ahí es donde está el problema de la mirada. La gente nos mira directamente como si tuviéramos nada más que el diagnóstico. No vamos más allá. No vamos allá de la persona, de las capacidades, de los valores que pueda tener esa persona, de lo que pueda aportar. Y sobre todo a la hora de buscar empleo se hace muy difícil porque tú ya vas con tus propios miedos que tienen todas las personas que estamos en esta habitación, tengamos o no un problema de salud mental. Y todas las personas vamos con miedo a una entrevista de trabajo porque es algo nuevo, es algo donde te tienes que expresar bien para que te elijan, para ser elegida, vamos, que tienes que vender la moto, ¿no? Pues, ¿cómo le vendo yo la moto a una persona que desde un principio ya me está poniendo el no? Eso cuesta hacerlo y es muy valiente por parte de las personas que nos presentamos a esas entrevistas y a esas selecciones y después demostramos que podemos trabajar. Porque igual que las personas, hay personas sin problemas de salud mental que no están para trabajar, hay personas con problemas de salud mental que tampoco lo están, pero no estamos todas metidos dentro del mismo saco. Y esa es quizás lo que más me entristece, que nos metan a todas las personas en un mismo saco y digan, no son capaces de hacerlo. Sí somos capaces y lo demostramos día a día cuando nos levantamos de nuestras camas y hacemos una vida diaria con la total normalidad que merecemos. Y no creo que pidamos más que normalidad, porque al fin y al cabo, y no me gusta nada esta palabra, somos personas igual de normales, creo. Y en el caso de las mujeres, sí me gustaría aportar un dato. Las mujeres con problemas de salud mental, el 70% de las mujeres no llegan a conseguir empleo. Estamos hablando de 7 de cada 10 mujeres. No es un dato cualquiera, es una tragedia humana. Gente que no puede desarrollar sus vidas económicamente, lo que les expone a muchísimas otras más violencias.
violencias de las que no somos capaces de salir porque la sociedad no nos pone las herramientas necesarias para hacerlo. Y las herramientas están y las hay, pero se necesita esa visión diversa de la salud mental y de la vida en general. Alba. Bueno, yo personalmente la experiencia que tengo es muy similar a la del testimonio que nos ponían en el audio. ¿Por qué? Porque yo como persona con una enfermedad mental he visto que a la hora de pedir un trabajo, el diagnóstico, eso hay que obviarlo, no se puede decir. Eso es un secreto, alto secreto, no puedes decirlo nunca porque ya ahí te estás como poniendo como al límite de que te puedan coger y te puedan echar, te echen del trabajo o te echan para atrás en lo que es el proceso de selección, ¿vale? También es el miedo que, por ejemplo, yo sí que lo he tenido, no sé si habrán personas aquí que les haya ocurrido, el miedo al acoso laboral, ¿vale? Es un miedo que gracias a Dios yo no he tenido que sufrirlo, pero sí está ese miedo de si digo qué es lo que tengo, si digo que me pasa esto, me pasa lo otro, entonces van a ver, y en el sector donde yo estaba trabajando, que ha sido de telemarketing y demás, donde tienes que llegar a unas cifras, es muy duro, o sea, te expones a unos niveles de estrés muy altos, más la etiqueta, el estigma social de, pues entonces como que es muy complicado. También quería puntualizar el tema de las bajas laborales. Yo personalmente creo que el empresario, si supiese de mi condición, se plantearía, ¿esta persona realmente es rentable? Y ahí es donde hay que romper. No se trata de mi diagnóstico, ni de mi trastorno, ni de la etiqueta, sino lo que comentaban mis compañeras, las habilidades que tenemos cada uno, ¿vale? Cierto. No porque sea una persona con problemas de salud mental significa que no pueda afrontar un trabajo. Todo lo contrario, habría que buscar en tal caso un trabajo que pues, fuera más acorde a lo que son las habilidades que cada uno tenemos. Luego también el cuestionar la validez de lo que uno siente en el día a día del trabajo. Yo había momentos en los que me vi al borde y decía, no voy a coger la baja porque seguro que se van a pensar, luego cuando vuelva de la baja, agüita la que me va a caer, porque ya lo había visto en otras compañeros, ¿sabes? Entonces como que es muy complicado, ya no solamente es la sociedad que te pone ese pero, sino el pero que tú te pones, ¿sabes? Que son como más complicado, trabajarlo uno desde sí mismo. Y ya lo último que quería comentar es el tema de la inflexibilidad. Para las personas con problemas de salud mental, la flexibilidad es algo, para mí, pienso, fundamental. ¿Por qué? Por el simple hecho, estás en un trabajo, en un puesto, y por lo que sea, te da un ataque de ansiedad. ¿Qué haces? Pues yo me he visto en la situación de tener un ataque de ansiedad y decirme, no chica, venga a trabajar. Es muy complicado entrar en lo que es el mundo laboral teniendo el hándicap que tenemos. Pero bueno, aquí estamos para romper un poco todo eso, ¿no? Enrique. Bueno, yo para evitar todos estos prejuicios, todo esto, los estigmas que nos ponen a la gente que tenemos problemas de salud mental, pues yo fui más por el atajo, ¿no? Como yo estaba capacitado para realizar mi trabajo, siempre me agarré a eso, ¿no? Y lo que hacía es no decirlo. Hacía mi trabajo, iba y trabajaba, realizaba mi trabajo correctamente y estuve así, trabajando toda la vida, sin decirlo. No era necesario y nadie me lo notaba, entonces evitaba todos esos estigmas, todos esos prejuicios, toda la mochila que te puedan poner todos los demás. Y tampoco tenía conflictos con mis compañeros, porque eso es una de las cosas también, ¿no? Ser sociable y no crear malos rollos, malos ambientes, ¿no? Y entonces mi trabajo lo realizaba perfectamente y nunca hubo problema en ese aspecto. Y estuve trabajando así toda la vida hasta hace poco. Ahora ya cambió la cosa, ya no estoy como antes, ¿eh? Ya tengo más agobio, ahora ya no me veo ya capacitado para
para hacer un trabajo además era un trabajo duro, en la construcción y trabajo peligroso. Y así estuve todavía desde los 18 años que me diagnosticaron. Estuve fuera de casa, sin el paraguas de la familia, a veces con tratamiento, a veces no, con mis crisis, con mis insomnios, y trabajando ahí duramente y a veces dormir más 2 o 3 noches venía a trabajar. Pero estaba encerrado en mí mismo, en mi mundo, y hacía mi trabajo y prácticamente aislado en una burbuja y hacía mi trabajo y ya nada más. No socializaba mucho con los demás, pero tampoco creaba conflictos. Y entonces en eso los empresarios lo que quieren es que hagas bien tu trabajo, que las capacidades se las realices. Y no sabiendo nada, pues ya todo perfectamente. Este es callado, es introvertido y ya está. Y evita muchos problemas. Continuamos con otro bloque que hemos titulado Beneficios de un empleo decente para la salud mental de los trabajadores. Vamos a escuchar un testimonio y a ver qué podemos aportar sobre este testimonio. Hola, me llamo Laura y en mi caso las épocas en las que estoy desempleada, sin trabajo, me suelen afectar bastante a la autoestima y a la organización de mi vida en general. Pero también me pasó que estuve en un trabajo muy estresante y llegué incluso a tener que pedir una baja por ansiedad. Tuve mucho miedo de perder el trabajo o de que se enterasen el motivo de la baja y que me pudiera perjudicar. Les comparto mi experiencia y quisiera saber qué opinan de este tipo de situaciones del mundo laboral y cómo creen que podían evitarse. Gracias. Comenzamos con Amuy, ¿sí? Sí, yo empatizo mucho con Laura, que se llama la chica, porque a mí también me ha pasado. A mí, por ejemplo, el trabajo lo que me aporta es vida. Es sencillo, es simple y a la vez complicadísimo, ¿no? Me da estructura, me da orden, me ayuda a organizarme, a organizar mis pensamientos, a incluso organizar mis sentimientos, porque hay veces que las emociones se nos van de las manos y no las podemos gestionar, pues el trabajo encausa de alguna manera eso. Y también es cierto que después tenemos la otra parte, ¿no? El truco está en cómo presentaste el módulo, en la palabra decente, trabajo decente, ¿vale? Porque el trabajo de por sí es estresante. No conozco ningún trabajo que no sea estresante o que no genere estrés en las personas. Pero si encima es un trabajo donde tus competencias no se pueden desarrollar bien porque no tienes una buena mirada, no tienes facilidades a la hora de, por ejemplo, los recursos, documentación que necesites para hacer tu labor y te ponen impedimentos y encima está el estigma porque eres una persona con problemas de salud mental, evidentemente el nivel de estrés que puedes llegar a soportar es grandioso y a eso se le añade el miedo por no estar haciéndolo bien. También, que eso es un miedo personal que tenemos todas las personas. Entonces empatizo mucho con ella y también a mí también me genera el estrés del trabajo. Yo tengo un límite de estrés que sé que no puedo sobrepasar, pero para eso está la adaptación del trabajo a la persona con problemas de salud mental, no la persona que se adapta al trabajo, porque ya nos adaptamos todas las personas al trabajo, a los requerimientos que nos hacen. Y damos el todo por el todo, pero si el trabajo no está adaptado a las necesidades de las personas trabajadoras, poco se puede hacer y esto es de las dos partes, ¿no? Yo aporto, tú también aportas y así se gestiona la relación. Eso es lo que, en mi humilde opinión, pienso. Alba. Bueno, yo como a mí también me siento pues, bastante identificada con Laura. Porque, por ejemplo, mi experiencia personal es el año pasado estuve unos 4 o 5 meses sin trabajar, ¿vale? Y en esos 4 o 5 meses caí en depresión, ¿vale? ¿Qué pasa? Me volvieron a contratar y automáticamente todo cambió. Como dice Ami, pues empecé a trabajar, una estructura, ya estás pendiente de algo más que no eres solo tú, tus problemas, el agujero negro. Entonces eso como que pasa a un medio segundo plano y te sientes más realizado como persona. La autoestima, quieras que no, pues se ve reforzada. El hecho de poderte valer tú por ti mismo, que a veces las personas con problemas de salud mental se nos hace como
se nos aniña, ¿sabes? Es como que la familia nos infantiliza. Ay, pobrecito. Ay, no, disculpa. Tendré un problema de salud mental, pero no soy ni un niño, ni un pobrecito, ni nada. Yo soy capaz, yo puedo hacerlo. Y, por ejemplo, a mí el trabajo me ha demostrado eso. A mí misma, personalmente, me ha demostrado eso. El hecho de, oye, pues mira, eres capaz. A pesar de lo que tienes, eres capaz. Y mira, lo llevas bien y lo haces bien, ¿sabes? Entonces, para mí el tener un buen trabajo ayuda muchísimo a nivel mental. Muchísimo. Para mí es muy, muy importante de esta parte lo del trabajo decente. Yo, como encargada de un centro especial de empleo, me imagino muchas veces, creo que es un poco película mía, que en todos los trabajos se nos valora, se nos tienen en cuenta las capacidades. En Taberner se hace, pero por eso muchas veces entiendo perfectamente que el perfil que está trabajando en un centro especial de empleo, que se le cuida, que se le valora, no quiera dar el salto al mercado laboral ordinario, que se entiende. Se entiende y como decíamos antes, el estigma no juega a nuestro favor. Pero es cierto que esos beneficios están, o sea, ojalá en todos los trabajos se hiciese, pero en los centros especiales de empleo se valora a la persona con sus capacidades, cada uno diferente. Hay muchas leyes que apoyan, incluso en su convenio, el hecho de que pueda acudir a sus terapias, a sus médicos, que se les tenga un seguimiento para que toda la evolución de su enfermedad sea favorable, no perjudicarlo, sino beneficiarlo. Ideal que pasase en todos los trabajos, ¿no? Por supuesto, como tú has dicho, que se tenga en cuenta primero a la persona y luego el trabajo. Y que lo que yo siempre digo que me gusta mucho, que prime lo importante, ¿no? Que tú estés bien, porque encima es una persona que se le valora, trabaja increíble, o sea, un trabajador que se valora es un buen trabajador. Y cuando priman las urgencias, eso, vas mal, pues te cambiamos. No funciona este trabajo, pues te quitamos. No, concédele el que te explique en qué se desarrolla mejor, en cuáles le gustaría desarrollarse incluso como persona, en formación, porque yo no conozco a ningún trabajador que sepa todo. Incluso cuando acaban una carrera no saben desarrollar su trabajo, ¿no? Hay que acompañarlos, hay que darle formación. Entonces, ojalá, o sea, mi lanzamiento así global es, ojalá se permitiesen, como dije antes también al principio y vuelvo a decir lo mismo, se permitiesen el privilegio muchos empresarios de tomarse ese tiempo para que sepan que son trabajadores totalmente factibles y que además que trabajan de una forma increíble, que se involucran muchas veces como nadie, porque valoran el trabajo, porque es como que les estás dando una oportunidad, pero es que se la merecen. Pero como está ese factor de no me lo merezco, pero lo quiero, se lo ocurran, y perdonen por la palabra, se lo ocurran una pasada, y eso es digno. Entonces, qué menos que el empresario, en este caso yo que siempre tengo el privilegio de ser un centro especial de empleo, yo siempre digo que es una parte de empresa especial, y ojalá todas las empresas fuesen especiales, porque las empresas especiales se tienen en cuenta a las personas. Bueno, yo a pesar de que mi depresión era muy profunda, y estaba muy puesto en el hoyo, y de que no tenía ganas de levantarme de la cama y de hacer nada, pues trabajar me sirvió de mucho, aunque fuera como un zombie, que fuera ahí arrastro, pues me sirvió de mucho, pasó con mucho tiempo, ¿no? El proceso fue largo, muy paulatino y con muchos años, pero me sirvió, aparte de eso, me ha dado mucha independencia y libertad para yo hacer mi vida propia y no estar bajo sí, tener autonomía la familia. Personal. Sí, tenía mi enfermedad, pero fui independiente prácticamente desde los 18 años. Pasé crisis fuertes que, bueno, tuve que parar de trabajar, pero después siempre fui trabajando y moviéndome por España, por Suiza. O sea, que el propio compromiso tuyo contigo mismo te daba fuerza para llevar tus malestares y demás. Claro, ¿no? Yo estoy seguro de que si no trabajara, pues yo creo que no estaría ni aquí ya. Cierto. Ahora, mirando con perspectiva, yo creo que me sirvió de muchísimo para eso, para sobrevivir. Si no, yo creo que no... Sin duda. No podía contarlo. Pasamos al siguiente bloque, que lleva por título Beneficios de tener entornos de trabajo sanos y seguros para las entidades contratantes. Y vamos a escuchar un testimonio para luego desarrollar el tema
de lo que nos preguntan. Muy buenos días, mi nombre es José, soy empresario en el sector servicios y mi pregunta tiene que ver con cuál sería la mejor manera de integrar a una persona en mi empresa que tenga un problema de salud mental. Por un lado, es verdad que me gustaría aportar mi granito de arena, pero por otro me surge la duda de si realmente se va a integrar, si va a poder ejecutar bien sus tareas, porque bueno, al final uno tiene que velar porque las cosas salgan bien, pero sí es verdad que tiene miedo y que todos sabemos que no es fácil en estos tiempos. Un saludo, muchas gracias. Damos paso a Naira. ¿Qué nos puedes aportar al respecto, Naira? Bueno, pues el testimonio de José me parece muy interesante, me parece fantástico que una empresa se interese, ¿no?, por integrar a las personas con las que tenemos la suerte de trabajar a diario. A ver, en primer lugar, lo primero que habría que hacer es saber a qué puesto se va a destinar esa persona, pues un poco saber cuáles son las competencias requeridas, cuál es la experiencia laboral, la formación que necesita tener la persona, y si la persona tiene todas esas competencias laborales va a poder hacer su trabajo igual que una persona que no tuviera discapacidad en salud mental. Es importante detectar unos apoyos naturales dentro de la empresa. ¿Para qué? Pues para la persona cuando se incorpore en ese nuevo equipo de trabajo, lo decía la compañera antes, ¿no? En los comienzos, cuando todos nos incorporamos a un puesto de trabajo, tenemos nuestros miedos, no sabemos quién nos vamos a encontrar. Entonces siempre es importante tener esos apoyos naturales, identificarlos, para que la persona en ese comienzo pueda tener ese contacto, ¿no?, esa referencia. Eso en primer lugar. Otra de las cosas también que la empresa va a tener eso, personas competentes, personas preparadas y van a poder desempeñar su trabajo. Hay unos incentivos económicos a la contratación de las personas con discapacidad también. Hablamos de que en el caso de salud mental, siempre y cuando el porcentaje sea un 65%, va a obtener la máxima bonificación en la seguridad social. Entonces, pues bueno, pues también es otro de los incentivos que pueden obtener los empresarios a la hora de contratar. Pero yo creo que lo mejor de lo mejor de lo mejor es tener gente con mucho talento, gente con muchas capacidades, gente que va a integrarse en los equipos, que va a poner de su parte, gente responsable, gente muy comprometida, y por lo menos eso es lo que hemos visto nosotros desde la entidad donde trabajamos, ¿no? Así que, José, después te llamo y cerramos esa visita. David, ¿qué nos cuentas? Si se contrata una persona y se sabe y es trabajadora y es cumplidora, da lo mismo que tenga patologías que no las tenga. La persona lo que interesa es eso, que sea rentable y que haga el trabajo. Eso es lo que pienso yo. Miriam, ¿qué nos cuentas? También creo que es muy importante proyectos de empleo con apoyo de forma puntual. Con esto, ¿qué quiero decir? A veces las empresas, y no es culpa de las empresas tampoco, pues desconocen. Entonces creo que cuando existen este tipo de proyectos, acercamos a la realidad de las personas. Entonces, al final, se va a trabajar mano a mano con la empresa. A la empresa le pueden surgir dudas de, oye, si una persona tiene una crisis, ¿cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo ayudar a la persona? Entonces, creo que esos proyectos son imprescindibles. Por ejemplo, el empleo con apoyo creo que también es fundamental para que las personas con un problema de salud mental, como decía la compañera, cuando empiezan un trabajo, que nos pasa a todos, empezamos nerviosos, tenemos que adaptarnos, pues poder brindar esa pequeña seguridad. Si podemos estar ahí apoyando, dando como una muleta, ¿no?, para apoyar a la persona en ese proceso, y después al final lo que se busca es que la persona sea completamente autónoma y que busque los apoyos naturales en la empresa, como es sus compañeros y la propia empresa. De ahí está la importancia de sensibilizar, de que al final sea uno más como todas las demás personas que están trabajando. El crear entornos seguros. Yo creo que algo que se nos suele olvidar a veces es que no es porque ya solamente participa una persona con un problema de salud mental. Es que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede tener un problema de salud mental. En cualquier momento. Entonces, tenemos que estar conscientes en la empresa, cómo tratar a las personas que trabajan, tener un trabajo digno, respetar los espacios y los tiempos, como decía Alba, respetar los espacios que tenemos cada persona, y así creo que se podrían conseguir cosas muy positivas. Ana. Bueno, yo tenía que aportar este punto, como no, desde un centro especial de empleo, para que lo sepan, que
que siempre está bien que lo sepan, que los centros especiales de empleo, pues sí que tienen esas ayudas, existen. Y a lo mejor encima a partir del 35%, que no es el 65%. Y entonces sí que es verdad, porque hay que decirlo, que se remunera al 100% la seguridad social, que para que se fomente y se mantenga el empleo se da el 50% del sueldo mínimo interprofesional, que si quieres asesoramiento jurídico lo puedes pedir, que si quieres eliminación de barreras, y ahí viene ese punto que quiero hacer como un asterisco, casi que siempre es eliminación de barreras físicas. Pues todo eso también se puede subvencionar. O sea, a lo que voy, las medidas muchas veces están en el papel, existen, y esas medidas de unidad de apoyo en los centros especiales de empleo, yo siempre voy a hacer hincapié en que siempre hablo desde mi conocimiento, que son los centros especiales de empleo. Ese empleo con apoyo existe. Muchas veces están esas medidas y están muy bien y son necesarias y son factibles, pero hay que adaptarlas un poco a lo que es la realidad. Y para que sepan la realidad, desde ese conocimiento burocrático que existe, pues tendrían que bajarse varios escalones y ver cómo funcionan las asociaciones. Esa figura, ¿no? Esa figura mediadora, esa figura que hace entender incluso al personal. No tiene por qué ser el jefe, que seguramente que está muy ocupado. Pero casi siempre hay alguien, como tú decías, una persona de confianza a tu alrededor, que te conozca, que sepa muchas veces cuando estás agobiada, que necesitas 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué son 1 minuto, 2 minutos? O sea, algunas veces se tarda más en otras cosas o en otras tareas. O en el... Al final, ya te digo, es siempre, como tú dices, reconocer ese entorno de confianza y también educar. Amuisi, ¿qué nos puede aportar? Convencer a la parte empresaria de que contrate personas con problemas de salud mental. Es una tarea difícil, básicamente porque no hay sensibilización acerca de la salud mental, hay mucho desconocimiento y la gente quiere tener todavía mucho desconocimiento. Por eso la sensibilización quizás no llega de la manera que tenía que llegar. En el mensaje que mandaba el empresario, José me parece que se llamaba, decía que tenía miedo de que la persona no tuviera las capacidades. Yo por lo menos cada vez que me enfrento a una entrevista de trabajo, procuro conocer cuáles son mis capacidades para saber si puedo desarrollar el puesto. De hecho, creo que todas las personas que nos presentamos a un puesto de trabajo conocemos nuestras capacidades para saber si tenemos que enfrentarnos o no a esa entrevista. Entonces creo que la pregunta por ahí se desmonta. Y la otra es el miedo de no saber cómo actuar con una persona con problemas de salud mental. Es que no hay ninguna manera de actuar específica. Simplemente tienes a una persona que te oye, que te escucha y que hace lo que tú le digas que haga de la misma manera que lo hace cualquier otra persona. ¿Y que tiene un día malo? Sí. ¿Que tiene un día bueno? También. Todas las personas somos así, tenemos altibajos. Y la salud mental no es ni más ni menos que eso. Simplemente que a lo mejor necesitamos el acompañamiento pues, de una terapia, de una medicación, unos hábitos de vida saludables, pero eso es algo de lo que nos encargamos nosotras como personas. No se encarga nadie. Yo no dejo mi cuidado al encargo de nadie, me cuido yo sola. Entonces, la duda también queda ahí un poquito fea, me parece a mí. ¿Y cómo convencerles? Pues si tú vas a contratar a alguien, siempre vas a tener el miedo de que esa persona cumpla o no con sus funciones. Da igual, tú no te preguntas si tiene un problema de salud mental, te preguntas, ¿podrá esta persona sacarme el trabajo adelante? Esa es la pregunta que sale. Y sí o no, depende de la persona. Y también depende del trato que haya en la empresa, porque yo, por ejemplo, en mi entidad, y ya hablo de mi experiencia, a mí me tratan bien, mis espacios son seguros, mi equipo de trabajo es una pasada, tengo una suerte enorme y eso hace que yo me comprometa de manera natural con la empresa. Y creo que el compromiso de una persona es lo que más vale a día de hoy, porque no encontramos compromiso en las personas. Y creo que eso es uno de los valores más importantes que podemos aportar las personas con problemas de salud mental, nuestro compromiso, porque es cierto, como decía Ana antes, nos dan una oportunidad que merecemos por otra parte, nos dan una oportunidad que luchamos también por otra parte, pero que sabemos agradecer y lo hacemos con total compromiso. Así que si esto sirve de algo para que la parte contratante se anime a contratar personas con problemas de salud mental, bien.
Y si no, bien también, porque seguiremos luchando para que se nos siga escuchando con todos nuestros derechos y poder conseguir un día llegar a decir, ojalá yo pueda llegar a decir algún día, tengo un problema de salud mental y qué. Muchas gracias a todas las participantes por sus valiosas aportaciones en este foro sobre salud mental y empleo. Contratarme no es una locura. Gracias a todas.